Palabras más, con Álvaro García. Daniel Reisbeck, bienvenido a Palabras Más. Álvaro, muchas gracias por la invitación. No, es un gusto tenerte aquí, Daniel, para hablar de esta campaña que está en su recta final. Ya estamos muy cerca de la elección y para conocer cuál es la propuesta que tú tienes para los bogotanos, Daniel. Pero quisiera, antes de empezar a hablar de estos temas, hablar un poco sobre ti, para que la gente te pueda conocer más. ¿Tu apellido Reisbeck de dónde viene? Mi abuelo era escocés. Entonces, mi abuelo llegó a Bogotá en la década de los 30 del siglo pasado, pero mi familia de cierta manera ya era escocesa, mi abuela, porque el primer escocés de la familia llegó en la época de la independencia a luchar en el ejército de Bolívar con lo que se llamó la Legión Británica. Entonces estaban acá desde el principio del siglo XIX. ¿Y se radicaron todos aquí en Bogotá? Al principio fue en Cúcuta, luego Bucaramanga y luego Bogotá. Daniel, ¿en qué colegio estudiaste? Yo en Bogotá estuve en el Nueva Granada, pero terminé mis estudios en Estados Unidos. ¿Y por qué fuiste a Estados Unidos? ¿Cosas de la familia se trasladó por iniciativa? ¿Qué pasó? No, yo era deportista, entonces fui a un colegio como especializado en deportes, yo jugaba tenis. ¿Todavía? No, ya no tanto. Ya no ¿Pero tanto. de vez en cuando sí o no? Sí, de vez en cuando, diversión. Daniel, ¿cómo era la Bogotá que recuerdas de esa época de infancia antes de irte a Estados Unidos? Pues la Bogotá que yo recuerdo, creo que había menos tráfico que hoy en día y pues recuerdo muy bien las políticas de cultura cívica que se implementaron durante los 90, la segunda mitad de los 90, la autorregulación que hubo en la sociedad de, digamos, comportamiento cívico, que aprendimos en esa época a respetar las cebras, a respetar a los peatones, y me parece que es algo que se ha perdido bastante y que hay que recuperar. ¿Con qué figuras de la política asocias ese cambio positivo en Bogotá? No, pues claramente Antanas Mocus, eso no quiere decir que estoy endosando a Peñalosa, pero y también pues de Mocus heredó una buena situación financiera de Jaime Castro, entonces Bogotá sí ha tenido buenos alcaldes. ¿Cómo elegiste la carrera que ibas a estudiar? Pues yo estudié lenguas clásicas, estudié latín y griego antiguo y lo elegí porque al principio me interesaba mucho la filosofía y un profesor me dijo, pues si usted quiere leer, por ejemplo, a Platón o Aristóteles bien, tiene que leerlo en el idioma original y por eso empecé a aprender griego antiguo y luego pues latín y así se desarrolló. Después terminé más interesado en la historia e hice mis estudios doctorales en Berlín, en Alemania, y mi tesis doctoral fue acerca del Imperio Romano. En esa experiencia que tuviste en Estados Unidos y en Alemania, después en la universidad, ¿empezaste a vislumbrar algo que pudiera asociarse con el interés que ibas a tener en el futuro por el tema de la ciudad, por el tema político, por los temas sociales? Sí, pues cuando uno estudia historia, casi que inevitablemente estudia política, entonces a mí siempre me interesó la política, sobre todo desde un punto de vista más académico. La verdad nunca había participado como joven porque no era de esos estudiantes que estaban en el consejo estudiantil ni nada por el estilo. Pero cuando llegué a Bogotá a vivir de nuevo, durante varios años me sentí muy mal gobernado. Y también sentía que mis ideas no estaban representadas en la política en Bogotá y en la política colombiana, y por eso decidimos crear este movimiento que se llama el Movimiento Libertario. Inscribimos 109.000 firmas este año para poder registrar nuestra candidatura. Antes de entrar ya en la historia del trabajo político, te pregunto algo porque me causa mucha curiosidad. Yo también estudié filosofía. Pero quería saber, en el caso tuyo, el hecho de haber estudiado lenguas antiguas como el griego, el latín, haberte sumergido en ese mundo que es tan lejano, tan distante y que dice tan poco para muchas personas, ¿cómo te ha servido para construir tu idea de la política? Bueno, pues cuando uno estudia latín, por ejemplo, y yo enseñé latín durante varios años, uno de los primeros textos que uno enseña, latín por el
idioma es Las guerras de las Galias de Julio César, y es increíble porque digamos, son los testimonios de Julio César escritos por él, y pues es uno de los grandes políticos de todos los tiempos. Entonces uno también aprende de liderazgo. Por ejemplo, César nunca le pedía a sus soldados que hicieran algo que él no estaba dispuesto a hacer personalmente. Entonces yo creo que ahí esas son grandes enseñanzas, y me parece que también hay ejemplos actuales. Por ejemplo, el actual alcalde de Londres, que se llama Boris Johnson, estudió algo muy parecido a lo que yo estudié, latín y griego y lenguas clásicas, y yo creo que sobre todo en otros países también hay esa tradición de que las humanidades y los estudios clásicos sí son muy importantes para personas que eventualmente van a participar en política. Y esa experiencia como profesor y como estudiante, y viendo todas las cosas positivas que puede tener aproximarse a ese mundo, ¿cómo se expresan, por ejemplo, en lo que has pensado de cómo debe ser la educación en Bogotá? Claro, pues la educación es fundamental, y es uno de los ejes de nuestra campaña, porque, pues como yo he mencionado, definitivamente he tenido ciertos privilegios, pero lo más importante es la educación. Entonces, yo lo que quiero básicamente es que todos los alumnos de Bogotá, sin importar dónde nacen, tengan oportunidades similares a las mías. Entonces, la pregunta es cómo llevar esa buena educación a todos los barrios de Bogotá. Entonces, ahí hay cuestiones como, por ejemplo, colegios en concesión, que yo apoyo, que son colegios 100% públicos, pero administrados por instituciones independientes de alta calidad, como puede ser la Universidad de los Andes o el Gimnasio Moderno. Entonces hay que apoyar ese modelo. Y también tenemos el modelo de los bonos escolares, que es darle un bono de 4 millones al padre o a la madre, que es lo que cuesta educar al niño en el distrito, y que con ese bono la familia puede escoger un colegio privado de su preferencia, y ahí es donde se puede escoger si les interesan más las humanidades o la música o la ciencia natural. Entonces debe haber un sistema mucho más descentralizado, y las familias deben tener mayor libertad para escoger. Ese tema de los bonos es muy interesante. Cuando se ha propuesto esa idea de que la gente tenga, en vez del servicio, la plata para escoger lo que quiere, Sí. ¿qué reacciones ha habido de los diferentes sectores involucrados? Es decir, por ejemplo, ¿cómo reaccionan los estudiantes? ¿Cómo reaccionan los padres de familia? ¿Cómo reaccionan, los funcionarios vinculados a la infraestructura de educación distrital? No, pues obviamente al distrito como tal, al sindicato de maestros, no les interesa para nada ninguna de estas propuestas, ni colegios en concesión, ni bonos escolares. Pero a mí me parece que por eso es importante, porque me parece que el sindicato muchas veces se interesa por su propio poder y sus propios privilegios, y no por la calidad de la educación. A los padres les gusta mucho la propuesta, porque obviamente les da más libertad, los empodera para poder tomar sus decisiones. Y hay veces hay cierta confusión, porque sobre todo periodistas me preguntan, ¿pero qué pasa si utilizan esos 4 millones para otra cosa? Pero es que la propuesta no es entregar el efectivo, sino entregar un bono que solo se puede hacer valer en un colegio, y lo que sí debería hacer la Secretaría de Educación es tener una lista de colegios aprobados, por ejemplo, asegurarse que están subiendo todos los años en mediciones como Saber 11, y de esa manera asegurarse que se garantiza esa calidad. Ya que estamos en tema de educación, la universidad pública en Bogotá, ¿qué idea tienes de cómo está hoy y para dónde debe ir? Bueno, Álvaro, yo he ido por lo menos 2 veces a la Universidad Distrital durante esta campaña a debates. La primera vez se me acercó un grupo de estudiantes, y ellos me dijeron con mucha preocupación, o me enumeraron una lista de quejas de corrupción en la universidad. Entonces, desde tráfico de influencias, desde un nivel bastante alto, por el tema de los cupos en la universidad, la presencia de grupos armados, el uso de fondos supuestamente para investigación que se usan para actividades políticas de ciertos grupos. Entonces, yo creo que en la Universidad Distrital hay grandes problemas de corrupción, y el próximo alcalde tiene que enfrentarlos y tiene que limpiar la institución completamente para garantizar una buena calidad. Daniel, ahora sí volvamos al origen del movimiento por el que estás aspirando a la alcaldía. ¿Cómo se juntó esa gente? ¿Qué ideas en común tenían y cómo se propusieron dar el paso que termina con tu candidatura? Sobre todo fue un grupo de gente que se juntó el año pasado. Yo hice una campaña a la Cámara de Representantes. En ese entonces fue por el Partido Conservador. Yo decidí ingresar porque tuve
el deseo de participar en política y empezar de cero es muy difícil. Entonces, en ese momento era prácticamente imposible crear un movimiento, como sí hicimos este año, porque sí teníamos los voluntarios y teníamos un poco más de conocimiento. Entonces, yo participé en esa campaña, pero mis propuestas eran, digamos, 100% libertarias, en el sentido de que propuse lo mismo de colegios en concesión, la reducción de impuestos, la legalización de la droga, no porque apoyemos el consumo, sino porque la prohibición es desastrosa, porque crea mafias y grupos criminales a cargo del negocio. El problema del Partido Conservador no fue tanto lo conservador, sino el partido. Entonces hay unas estructuras dentro de todos los partidos clientelistas, poco transparentes. Entonces la idea no era salirse de ahí y pasar a otro partido tradicional, y por eso decidimos crear un nuevo movimiento que girara alrededor de estas ideas que hemos estado defendiendo. Daniel, te invito a que hagamos la primera pausa para venir a hablar entonces ahora sí en detalle de algunas de las propuestas que tienes para Bogotá en diferentes temas que a la ciudadanía le interesa mucho. Daniel, ¿qué te ha parecido impactante, sorprendente de la experiencia en esta campaña? Bueno, me he dado cuenta del poder real que tienen los medios de comunicación, sobre todo los más grandes. Por ejemplo, a la hora de organizar un debate, si ellos deciden no invitar a ciertos candidatos, pues están limitando la democracia, porque no permiten que los ciudadanos se enteren de todas las propuestas. Entonces, eso pues uno obviamente lo sabe, pero al vivirlo en carne propia, pues uno queda con la impresión de que la democracia sí depende de un flujo de información bastante abierto, y me parece que hay veces no la hemos tenido durante esta campaña, aunque algunos medios como ustedes sí han sido muy ecuánimes, y hay que agradecerles. Muchas gracias. Es un deber que tenemos para con la ciudadanía y un asunto de lealtad para las personas que depositan la confianza en nosotros. Daniel, ¿y eso cómo se ha tratado de suplir? ¿Ustedes qué herramientas, en el caso tuyo en particular, qué herramientas has desarrollado para tratar de llevar a las personas tu propuesta, a pesar de que han encontrado esos obstáculos? Sí, afortunadamente hoy en día con la tecnología digital sobre todo existen otras opciones. Entonces nosotros somos la campaña que porcentualmente más ha crecido en redes sociales como Twitter, Facebook sobre todo. También recurrimos a métodos innovadores de financiación. Fuimos la primera campaña que recurre al financiamiento colaborativo digital con una plataforma que se llama Súmame. Recogimos 5 millones de pesos, un poco más, y la donación mínima era de 30.000 pesos y se podía pagar con tarjeta de débito o crédito o en baloto. Y eso quiere decir, 5 millones no es mucho comparado a lo que puede gastar una campaña del Partido Liberal o el Partido de la U. Pero el punto es que estamos revolucionando la manera de financiar las campañas, porque no dependemos de grandes grupos económicos, ni del Estado, ni de sindicatos, sino que nuestro compromiso es con los ciudadanos que hacen esa pequeña donación. Entonces hemos usado mucho esas nuevas tecnologías. Ayer mencioné también que durante un debate al cual no nos invitaron, hicimos nuestro propio debate con una aplicación que se llama Periscope y generó bastante movimiento también en redes sociales. Entonces cada vez es más fácil difundir un mensaje independientemente de los medios de comunicación. ¿Los grupos económicos que tradicionalmente apoyan candidaturas se han acercado a ti o tú has ido a pedirles? No. ¿Nada? No. Pues ni se han acercado ni les he pedido. Pues es una campaña muy austera, no va a costar más de 50, máximo 60 millones de pesos, que no es poco, pero teniendo en cuenta que las otras campañas gastan 2.000, 3.000 millones de pesos, pues definitivamente es austera. Yo obtuve un préstamo para, digamos, financiar mis gastos desde el principio hasta el fin de la campaña. Hemos recibido aportes de familiares y amigos y estas donaciones que mencioné en la plataforma Súmame. Entonces, somos realmente independientes. Bueno, yo veo que el concepto de lo libertario pues atraviesa todas las propuestas, todos los espacios de interés público de la ciudad en lo que ustedes han construido. El tema libertario, por ejemplo, ¿cómo se aplica en las soluciones que proponen para movilidad en Bogotá? Para la movilidad. Entonces, hay soluciones de largo plazo, como construir un metro, ampliar Transmilenio, ahí también aplican, pero me gustaría
hablar sobre todo de las soluciones inmediatas. Entonces, por ejemplo, hay que permitir la operación de Uber, Lyft y compañías similares que utilizan la tecnología digital para agilizar el transporte. Entonces, en Bogotá, Uber le permite al consumidor decidir cómo se quiere transportar y también agiliza el transporte porque por cada 5 personas que utilizan el servicio hay 5 carros particulares menos en las calles. Entonces tenemos que darle la bienvenida al siglo XXI a estas nuevas tecnologías y no darle la espalda para proteger a un gremio particular, que es el gremio de los taxistas y los grandes propietarios, que no quieren competir basado en el servicio, sino que usan sus influencias políticas para sacar a la competencia del mercado. Entonces, ese es un ejemplo. Sí, ¿tienen alguna justificación desde tu punto de vista las protestas de los taxistas contra Uber? Es que el problema no es Uber, el problema es la excesiva regulación en el sistema de los taxis. Entonces me parece que, por ejemplo, los cupos son excesivos, son absurdos. Un cupo de un taxi que cuesta más de 100 millones de pesos cuando el taxi puede costar 20 o 30, eso no tiene sentido. Y eso solamente beneficia a los grandes propietarios porque es muy difícil para alguien que empieza de cero sacar un préstamo de 60, 80 millones y comprar tres taxis, porque eso no le alcanza ni siquiera para el cupo de un solo taxi. Entonces lo que yo digo es que hay que eliminar esos cupos, permitir que el mercado defina el número de taxis y que sea más fácil para una persona crear una empresa pequeña, porque ahora es muy difícil y el sistema beneficia solamente a los grandes propietarios. Ahí vi en las propuestas que hay de movilidad que una que me llamó la atención es la eliminación de algunos semáforos o de bastantes semáforos. ¿Eso no generaría un caos adicional? Bueno, eso es una propuesta, digamos, no es la propuesta principal. Hay veces los semáforos, si están mal ubicados, causan congestión innecesaria, hay veces causan accidentes. Entonces, eso es algo que se tendría que ver con expertos, pero en algunas áreas de la ciudad se pueden eliminar semáforos, pero se tiene que rediseñar las vías para que los carros necesariamente tengan que disminuir la velocidad y se tiene que crear una cultura cívica donde se puede compartir el espacio de una manera civilizada y donde el conductor del carro respeta al peatón y al ciclista y entiende que están en la parte superior de la pirámide y no los carros, son los que dominan todo. Pero volviendo al tema de cómo las propuestas libertarias pueden solucionar el tema de la movilidad, también está nuestra propuesta de las vías principales concesionadas. En ese momento las vías principales de Bogotá están en mal estado, el distrito no tiene los 11 billones de pesos para arreglarlas, el distrito es incapaz, entonces proponemos pasar esas vías a empresas particulares, que ellas las tengan en buen estado y que recuperen su inversión con peajes inteligentes que uno cobra o que ellos cobran y el carro paga, pero por el uso preciso de la vía. Y eso se puede medir con radiotransmisores en los carros y con receptores en las vías. Entonces uno paga por el uso preciso, 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros. Es algo que se ha hecho en Santiago de Chile y en otras ciudades y funciona muy bien. Son peajes urbanos y eso debe ir de la mano de la eliminación del impuesto sobre los vehículos, que es completamente ineficiente porque es un impuesto sobre la mera propiedad y no toma en cuenta el uso de cada vehículo. ¿Y el metro? A mí me parece que el metro hay que hacerlo, pero lo que no se ha hablado en esta campaña es cómo se va a pagar. Entonces, se estima que puede costar entre 15 billones y 20 billones de pesos construir el metro. Esa plata no la hay, el presupuesto de Bogotá es de 17 billones. Yo lo que digo es que el distrito no debe pagar directamente la construcción del metro. Lo que debemos hacer es conseguir una compañía muy seria a nivel mundial que asuma todos los costos y todos los riesgos de la construcción de esa primera línea del metro y que recupere su inversión con una concesión a largo plazo. Y sobre todo lo que tenemos que evitar es construir un metro que crea un hueco fiscal que se tiene que cubrir con más impuestos o con más deuda para la ciudad, porque sobre todo me parece que la clase media está en el límite de su capacidad de pago de impuestos, como el predial, por ejemplo, que es demasiado alto. Entonces yo propongo que para cuando esté construido el metro, se construyan en las estaciones nuevas centros comerciales o edificios de oficinas y vivienda, y con esas utilidades que salen para la compañía del metro se puede financiar todo el sistema, porque de lo contrario tendría que ser subsidiado, porque la mayoría de los metros en el mundo subsidian la tarifa, porque lo que uno paga no es lo que cuesta realmente y eso se paga con más impuestos. Daniel, hay una preocupación grande, especialmente en sectores jóvenes de la población, por el tema medioambiental. Sí. Digamos, mayor conciencia sobre eso, y ahí Bogotá está en una situación crítica. El tema de basuras y el tema de agua, específicamente de acceso al agua y del río Bogotá, ¿qué has pensado rápidamente para proponer para ese tema? Sí, no, nosotros tenemos una propuesta de basuras que es
traer la tecnología y el modelo de negocios que ya existen para convertir la mayoría de la basura, por ejemplo, el relleno Doña Juana, en energía limpia. Eso hacen en Suecia hoy en día, el 99% de la energía en Suecia se convierte en energía limpia, son tan eficientes que están importando basura de otros países. Se hace con... Aquí podemos exportarles. Yo creo que los costos de transporte serían demasiado altos, pero sí podemos traer esa tecnología que tienen ellos, traer a las compañías, crear un marco financiero para que puedan operar y podemos convertir la mayoría de esa basura en energía limpia y así pueden funcionar, por ejemplo, los buses de Transmilenio y del SITP, que deberían ser todos buses eléctricos o híbridos. Estamos muy mal, por ejemplo, utilizando todavía el sistema de diésel. Río Bogotá. Mire, el río Bogotá es un tema muy complicado porque se puede hacer una inversión para limpiar el río como está ahora y recuperarlo, pero la pregunta es cómo vamos a impedir que se vuelva a contaminar. Y yo creo que en Colombia el tema de las fuentes hídricas es muy complicado porque le pertenecen al Estado y cuando algo le pertenece al Estado normalmente significa que no le pertenece a nadie, entonces nadie lo limpia y nadie lo cuida. Entonces yo diría que la solución de fondo es pasar a un sistema de propiedad ribereña donde la persona que tiene una propiedad que colinda con el río es responsable de mantener limpio ese pedazo que le corresponde. Entonces ahí la gente se va a apropiar de ese pedazo del río, es algo que funciona muy bien en otros países y que deberíamos considerar acá, pero eso todo son, digamos, leyes y conceptos nacionales. Cuando se le pregunta a la gente si, por los problemas de la ciudad, siempre aparece en primer lugar el tema de seguridad. Rápidamente, Daniel, ¿qué propuestas hay para el tema de seguridad? En seguridad, algunos candidatos hablan de aumentar el pie de fuerza, o de acabar con la impunidad. Esos son problemas, pero la realidad es que el alcalde no puede crear más policías porque la policía es nacional, le compete al gobierno nacional. La justicia es una rama independiente, el alcalde no tiene mayor injerencia. Entonces, lo que sí puede hacer el alcalde de Bogotá para mejorar la seguridad es implementar estas políticas de cultura cívica, por ejemplo, impulsar la resolución pacífica de conflictos, tanto en la policía, enviar a los policías a las universidades a que aprendan esa resolución pacífica de conflictos y al nivel comunitario. También puede enfrentar la corrupción en la policía, que es un problema bastante grave, y también hay que aprovechar las tecnologías digitales, por ejemplo, denuncias por medio de aplicaciones que agilicen la denuncia, porque en ese momento solamente el 40% de las víctimas de los crímenes se está denunciando, y también tener datos abiertos para que todos podamos saber dónde se están cometiendo los crímenes, qué tipo de crímenes son y poder concentrar la fuerza pública en esos lugares. Pero en últimas yo creo que el tema de la seguridad es un tema de educación, porque el crimen y sobre todo el crimen juvenil florece donde no hay oportunidades y donde los colegios, sobre todo los colegios públicos, están fracasando. Entonces yo creo que si creamos buenos colegios también creamos barrios seguros. Daniel, finalmente, de cara al futuro, ¿qué visualizas o cómo entiendes que va a ser lo que viene para Libertarios después de esta elección? Pues el movimiento libertario está creciendo mucho. En redes sociales estamos recibiendo mensajes de apoyo no solamente acá en Bogotá, sino también en otras ciudades como Bucaramanga, Barranquilla, Medellín, Neiva. Entonces creemos que tenemos el potencial para formar un movimiento nacional y nuestro reto durante esos 3 años, pase lo que pase el domingo, es seguir trabajando y seguir consolidando a personas. Hay muchos jóvenes, yo tengo 33 años, pero soy de los mayores del movimiento y hay muchos talentos y personas que van a querer participar y que van a ser mejores candidatos que yo. Bueno, Daniel, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Felicitaciones por el trabajo que han hecho y mucha suerte en las elecciones del domingo. Muchas gracias a ustedes, Álvaro. Palabras más con Álvaro García.